Pues la semana pasada estuvimos viendo acerca de la vida de Jonás, si lo recordamos, y estábamos viendo cómo era que Jonás había tomado la decisión de tratar de huir, ¿verdad?, de la presencia de Dios, buscando dentro de sus propias convicciones los argumentos que le hicieran saber que era mucho mejor alejarse del pueblo de Israel, de la ciudad de los hebreos, e ir en un sentido distinto, en una dirección distinta donde Dios lo estaba mandando. Vamos al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Y vamos a recordar primeramente lo que dicen los versículos 1 y 2, del 1 al 3, para entender lo que sigue del contexto que vamos a leer de los capítulos 2 y 3 de Jonás. Dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una orden que Dios le estaba dando a Jonás, ya lo veíamos la semana pasada. Vemos que Jonás no está de acuerdo con esta palabra de Dios, y entonces la decisión que toma Jonás fue huir de la presencia de Dios, y estuvimos viendo acerca de cómo dentro de su huida trae consecuencias a su vida, de tal manera que de plano prefería, mejor dicho, morir, que pide que lo lancen del barco, ¿no? Y dice, mejor lánzame del barco y ya se va a quietar el mar. Y efectivamente tienen que hacerlo. Y Jonás pensó que hasta ahí, que no tendría ya que tener consecuencias. Pero Dios tenía preparado un gran pez y lo degulle, se lo come, y lo tiene en su vientre, en su estómago, durante 3 días y 3 noches. Ya sabemos que no es como la historia de Pinocho, ¿verdad?, donde había un espacio dentro de una ballena, etcétera. No, en este caso había un espacio tan reducido, tan corto, que se sentía asfixiado Jonás. Pide clemencia a Dios, pide que Dios le perdone, y Dios efectivamente lo perdona. Y lo que vamos a leer el día de hoy es la segunda parte. ¿Qué sucede después de que Dios perdona a Jonás? Y vamos al capítulo número 3. Y dice la Biblia, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Y esto llama la atención porque es una segunda oportunidad que Dios le está dando a Jonás de hacer lo que él le había pedido hacer. Jonás fue capaz de irse fuera, o sea, de alejarse lo que más pudo para poder evitar cumplir con lo que Dios le había pedido que hiciera. Sin embargo, ya conocemos la historia, cómo Dios trató con él, cómo Dios le permite sufrir lo que sería asfixiarse, por momentos tener aire, poder respirar, y por momentos estar sintiendo que se ahogaba y que el agua entraba en los pulmones, etcétera. Ya sabemos que no la pasó bien, no fueron los mejores momentos de Jonás. Ya sabemos que Dios lo llevó al punto de decir, necesito arrepentirme. Y Jonás se arrepiente sinceramente, y entonces pasamos a esta segunda etapa, y Dios le vuelve a dar la misma indicación que le había dado antes. Es decir, Dios no está cambiando, aunque Jonás sí tendría que cambiar. Dios no está cambiando su misericordia. Él había tomado la decisión de que se pregonara en contra de una ciudad. Y entonces Dios no cambió, el que cambió fue Jonás. Y bendito sea el Señor, que somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a Él, y Él no se ajusta a nosotros, porque si no sería un caos. Imagínate qué tan caótico podría ser nuestra vida, que los griegos formularon un montón de dioses distintos de acuerdo a cada pasión que tenían. Es decir, todo lo que es el politeísmo es un montón de dioses hechos a semejanza del hombre. En cambio, lo distinto es que Dios es un Dios santo,
Y ningún hombre se le hubiera podido ocurrir un Dios santo, porque el hombre siempre genera dioses a su imagen, a lo que él piensa que es lo más conveniente. Y de acuerdo a sus emociones, y de acuerdo a sus pasiones, y de acuerdo a cómo le va en la vida, genera sus propios dioses. Los griegos lo hicieron, los romanos lo hicieron, todo mundo lo hace. Esa es la enorme diferencia con el Dios de los hebreos, porque el Dios de los hebreos es santo, y a ninguna persona que tiene siempre esta tendencia a justificarse se le hubiera ocurrido haber creado un Dios que le dijera, oye, no es así las cosas. ¿Sí me doy a entender? A un Dios santo, a un Dios que camina en perfección, a nadie, siendo humano, se le hubiera podido haber ocurrido crear un Dios así. Esa es una enorme diferencia en la cual podemos reposar y decir, Señor, quiero buscar a este Dios que no está hecho a mi conveniencia, sino que de verdad pueda confiar en Él porque es vivo y verdadero. Y entonces Dios decide darle una segunda oportunidad a Jonás. Y amado, muchas personas hoy en día pudieran anhelar tener una segunda oportunidad. De hecho, si tú te pones a platicar con la mayoría de las personas y les haces la siguiente pregunta, así en el trabajo, en la calle o la gente que te rodea, oye, ¿qué te gustaría cambiar si pudieras regresar al pasado? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿qué harías? Y a lo mejor en ese momento dices, no, pues dejaría de hacer esto, no me metería en tal problema, haría esto otro lo haría de esta otra forma, y comenzarían quizás a vislumbrar de qué manera hubiera sido su vida, quitando aquellos errores o que consideran errores a lo largo de su caminata. Pues bueno, Dios invita a tener una segunda oportunidad, pero no en los mismos términos que nosotros queremos, sino en sus términos. Nos está invitando a que vayamos a Él y que hagamos lo que Él desea que hagamos. ¿Sí? Y entonces dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. No cambió la instrucción de Jonás. Dios no cambió, si te das cuenta. No dijo, bueno, voy a ser un poquito más condescendiente con él. No voy a ser un poquito más flexible. Ya vi que de plano es muy radical y se va a los extremos y de plano hasta se tiró al mar. No, aquí vemos a un Dios que sigue manteniendo su invitación extendida, pero en sus términos, no en los términos de nosotros. Dios nos extiende la mano, sí, pero es su mano, no lo que a nosotros nos convenga de Él. Y entonces, esta parte es algo que nosotros debemos de analizar porque Dios nos vuelve a invitar y decir, oye, búscame en serio, búscame con sinceridad, pero no de la manera en la que tú quieras o deseas. Búscame de acuerdo a lo que yo ya dejé escrito. Y entonces dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es decir, Jonás todavía no sabía en qué iba a consistir el mensaje. Sabía que tendría que ir a pregonar, pero él no sabía de qué trataba el mensaje. Él no sabía si iba a ser un juicio, si iba a ser misericordia, si iba a ser... Él no tenía conciencia del tipo de mensaje que daría en aquella ciudad. Es decir, el simple hecho de que Dios le hubiera pedido, oye, levántate y ve a Nínive a pregonar, él ya sabía, Jonás ya sabía desde la primera vez que se lo pide, que Dios le iba a pedir que dijera algo en donde la gente tuviera oportunidad de salvarse. Él ya lo sabía porque todavía ni desde el principio se lo había dicho, ni en este momento le dijo, oye, vas a decir esto. No, le dice, ve, y yo te diré, tiempo futuro, lo que habrás de decir. ¿Sí? O sea, Jonás se había revelado sin saber todavía el mensaje, por el simple hecho de que sabía que Dios es misericordioso. Qué interesante, porque a veces nos revelamos sin entender lo que Dios en verdad quiere al final de nuestros días. El plan de Dios es progresivo, amado. Y esto es algo que a veces no lo entendemos, no lo alcanzamos a ver y no confiamos lo suficiente en Dios para darnos cuenta que su plan siempre va a ser progresivo. Él nos va dando revelaciones paso a paso según nuestra capacidad. Y vemos que Jonás dijo de inmediato, no, al primer indicio de ve a Nínive a pregonar.
todavía sin saber de qué se trataba el mensaje. Aquí le dice Dios, ve, yo te voy a decir de qué se trata. Y entonces él toma la decisión entonces sí de ir. Dice el siguiente versículo. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahí voy, Señor. No sé de qué se trata, no entiendo cuál es tu propósito, no sé qué es lo que me vas a pedir, pero me estás pidiendo que vaya. Lo voy a hacer. Esto es fe. De igual manera, ¿te acuerdas de Abraham? Abraham sale sin saber a dónde iba. Todavía Dios no le decía cuál era la tierra de Canaán que le iba a prometer a él y a su descendencia, y ya le había pedido Dios, deja tu tierra y a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Tiempo futuro. No le está diciendo desde un principio así y así y así son las instrucciones. Le está diciendo, ay, sí te mostraré tiempo futuro. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Esto es bien valioso que lo podamos comprender, porque a veces nos desespera no saber qué es lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Y entramos en este estado como de ansiedad, de desesperación, y hay gente que dice, no, yo ya quiero tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que Dios nos tiene por delante. Espérate tantito, ten paciencia, porque sí, en definitiva, vendrán cosas dentro del plan de Dios hacia adelante. Confía en Él, no te va a defraudar, ¿sí? Pero a veces somos bien desesperados. Y como esta generación es de, ponle 30 segundos a las tortillas para que se calienten y todo sale rapidito, así como que todo es de rápido y de buen modo, ¿no? Y entonces somos más desesperados en querer decir, Señor, ¿pero qué es lo que quieres para mi vida? Señor, ¿pero qué es lo que quieres que haga? Pero rápido dímelo, porque si no, no lo voy a hacer, ya me conozco, soy bien decidioso. Y entonces decimos, Señor, démelo rápido. Y Dios es bien tierno y paciente y no nos lo va a decir hasta que nosotros en verdad estemos listos para escucharlo y actuar, ¿sí? Es algo que debemos de entender de nuestro Dios. Dios no te va a decir todo de golpe, te va a decir lo que necesitas en el momento. Si necesitas arrepentimiento, te lo va a decir. Si lo que necesitas es fe, te lo va a dar. O sea, te va a dar lo que necesitas a su tiempo. Es un bocado por día, es su palabra cada momento. Pero no querramos querer deglutar todo como si tuviéramos la capacidad, porque la verdad es que no tenemos la capacidad. Si lo entendemos, amados, aprendamos que nuestro Dios es paciente y es progresivo en sus planes para con nosotros y va dándonos de acuerdo a lo que necesita nuestra alma. Entonces ya toma la decisión y camina rumbo a Nínive. Entonces se levanta Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era de verdad una ciudad enorme, ¿sí? Una ciudad muy grande. Está situada en lo que hoy es, en lo que en aquel momento sería Asiria, hoy sería Irak, parte de Irak, parte de Siria, ¿sí? 3 días de camino, no vayamos a pensar que son 3 días de 24 horas. Los días en aquella época se manejaban días sol, ¿sí? Y entonces las horas sol eran de 12. Entonces tenían que avanzar caminando una persona durante 12 horas, luego otras 12 horas, o sea, eran 36 horas de caminata para cubrir todo el territorio que abarcaba esa ciudad. Ahora, no eran ciudades de rascacielos ni nada por el estilo, entendamos. Una ciudad se consideraba espacios grandes de terreno, ¿sí? Y a lo mejor tenían su casita, pero tenían un lugar muy amplio para sembrar, muy amplio para poder llevar sus actividades agrícolas o ganaderas, que era lo que habitualmente se tomaba en cuenta en aquella época. Y entonces sus territorios, su terreno de cada ciudadano, podría ser bastante amplio. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Por eso eran 36 horas de sol, o días de sol, para poder caminar de un extremo a otro en esta ciudad. Continúa diciendo la Escritura. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Comenzó Jonás a andar, a caminar a través de esta ciudad. Las primeras 12 horas, obviamente sí se paraba para comer, obviamente sí se detenía para tomar agua, etcétera, pero todo el tiempo de
de este proceso, estuvo predicando, ¿sí? Dice la Escritura, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya le había revelado Dios el mensaje que tendría para Nínive. Va a ser destruida. Ay, cómo no. Me hubiera ahorrado lo del pez, ¿verdad? Quizás pudo haber dicho Jonás. Pues sí, es que era obvio, Dios la va a condenar, va a destruir esta ciudad. ¿Cómo no me vine desde antes a predicar esto? Porque ese mensaje sí le gustaba a Jonás. Jonás desde un principio estaba en contra de que Nínive tuviera la oportunidad de salvarse. Y entonces cuando le dice Dios, dile a Nínive que son 40 días lo que le quedan de existencia, de haber sabido, me hubiera ahorrado todo lo del pez, lo del barco y la tormenta, porque este mensaje sí me gusta, ¿sí? Y a veces somos así. La mayoría de las veces somos muy dados a decir, este mensaje sí me gusta, esto sí me agrada escuchar. De haber sabido, me hubiera evitado muchos problemas desde antes. Pero la mayoría de las veces no conocemos como tal los planes que Dios tiene. Y entonces sucede lo siguiente, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. A ver, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad bien establecida, que estaba bien establecida comercialmente hablando, tenía sus rutas de acceso, o sea, era una ciudad muy grande. No tan fácilmente podrías creer que en 40 días sería destruida, ¿verdad? Estás hablando de una ciudad de 36 horas de caminarla de un lugar a otro, ¿sí? No era precisamente una pequeñez, era una ciudad bastante grande, y que le dijeran a la gente de esta ciudad, oye, en 40 días tu ciudad que 36 horas tardas en caminarla va a ser destruida, no es algo sencillo de creer, ¿sí? Pero Dios abre el corazón de los que estaban escuchando el mensaje y le creen. Ellos sabían que sus vidas ya no estaban bien. Los habitantes de Nínive sabían que sus vidas no eran congruentes con la voluntad de Dios, lo sabían. Sabían que necesitaban una oportunidad. Ya estaban tan corruptas sus ideas, tan corrompidas sus acciones, que en verdad ellos sabían que en cualquier momento alguien podría destruirlos, que cualquier otro imperio podría llegar. La verdad es que estaban ya tan denigrados, moralmente hablando, que no dudaron ni un momento. De verdad creyeron. Dijeron, sí, y lo merecemos. O sea, creyeron en el mensaje. Oye, en 40 días va a ser destruido, y lo creyeron. Hace muchos años, un joven me compartió un sueño que tuvo que lo inquietó muchísimo. Ahorita no tengo muy fresco cómo fue el sueño, pero sí recuerdo que le entendí lo que Dios quería hablarle, porque de verdad lo había espantado mucho. Era algo que tenía que ver con que Dios le daba cierto tiempo. Él no lo veía de esa manera, pero en el sueño decía, es que había como tres instantes en los cuales estaba primero bien y luego terminaba en el tercer día muy mal, etcétera. Y entendí, por la misericordia de Dios, entendí lo que le estaba advirtiendo Dios. Y cuando lo comprendí, dije, jamás en mi vida he dado una advertencia de esta magnitud. Porque literalmente a este joven Dios le estaba diciendo a través del sueño que le quedaban 3 meses de vida si no se arrepentía. Y la verdad es que es algo difícil de decir, amados. Es algo que es un desafío, porque el joven estaba saludable, no tenía una enfermedad que lo condicionara, que pudiera uno pensar, oye, pues sí, corre riesgo su vida porque tiene un deterioro físico. No, era un joven que tenía todo por delante, que estaba saludable, que no tenía motivos para poder pensar que podría fallecer, pero fue tan contundente la convicción de entender de qué se trataba, que le dije, mira, lo que Dios quiere decirte es esto, te quedan 3 meses y no te arrepientes. Por la misericordia de Dios, este joven que es de Sudamérica se arrepintió. Creyó en que si no se arrepentía en esos 3 meses,
yo no sé cómo habrá estado su vida, pero sí creyó que en 3 meses Dios podía ejecutar lo que había entendido en el sueño. Le dio convicción Dios de que el sueño era verdadero, ¿sí me entiendes? Le trajo Dios esa convicción de saber que en ese momento le estaba dando la última oportunidad antes para poderse arrepentir. Y entonces, en esos 3 meses, el joven se arrepintió. Y por la bondad de Dios, se reconcilió con Dios. Por su misericordia. No pasó nada. Pero estoy seguro que si no se hubiera arrepentido, eso hubiera pasado. Sí. Y entonces, yo ahí vi en este joven esa confianza, esa fe para decir, es que ya es mi tiempo para regresar. Ya es mi tiempo para empezar de nuevo. Ya es mi tiempo para cambiar, porque no puedo seguir como voy. Ya llegó el momento de esta segunda oportunidad, porque no puedo continuar como voy con mi vida. ¿Sí? Y entonces dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron estos hombres durante el primer día de trabajo de Jonás ahí? Proclamaron ayuno. Y aquí esto es importante porque lo primero que sucede cuando una persona realmente se arrepiente es que empieza a darle credibilidad a Dios. Realmente le cree. Sí, dice, Señor, tú tienes la razón. Y la verdad es que mi vida no está bien. Necesito ayuda, necesito volver a empezar. Mi familia se puede resquebrajar, Señor. Las cosas me pueden empezar a ir mal. Lo veo venir. Algo se avecina. Y a lo mejor no tienes una bolita mágica, ni sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana, pero tienes una especie de presentimiento que es un despertar que Dios pone en tu conciencia y te hace saber, oye, deberías de reconciliarte ya con Dios. Deberías de tomar en serio las cosas de Dios. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, Dios comienza a tratar con el corazón y le da fe. Y lo primero que genera es proclamar ayuno. Ahora, el mensaje de Jonás no era si te arrepientes. El mensaje de Jonás era de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es decir, esta gente de Nínive estaba pidiendo, iba a proclamar ayuno, iba a hacer cosas que cambiaran sus vidas, aun cuando supiera que ya estaba sentenciada. Porque aquí no hay una palabra de esperanza para los ninivitas. La sentencia era bien clara, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense. O sea, creyeron y dijeron, necesito volver a empezar. Necesito. Oye, es que no nos dieron chance de nada. No hay para nosotros arrepentimiento. No nos dio ninguna esperanza, Jonás. No les dijo, si haces esto y esto y esto, Dios puede cambiar su decisión. No se los dijo. La sentencia era contundente. Así eran las cosas. Pero ellos no se quedaron así como, pues ya ni modo. Y esto es importante que puedas entenderlo en tu corazón. No te quedes con el, ya ni modo. Así soy. No tengo esperanza, no me queda de otra. Jamás te quedes así, aunque escuches la palabra más contundente que puedas escuchar. Dios tiene misericordia del que quiere y ayuda. Y este mensaje, amado, es para que no te quedes con los brazos cruzados diciendo, ya no puedo hacer nada por mí. No, mira esta gente, no tenía esperanza. Sin embargo, se humilló y dijo, yo quiero tratar de vivir. Tengo 40 días. Y pudieron haber dicho, me voy de esta ciudad. Y ya. Pero ellos sabían en su corazón que necesitaban volver a empezar desde adentro. Que necesitaban volver a empezar desde sus entrañas. Y creyeron. Y se vistieron de cilicio y proclamaron ayuno. Dijeron, yo me tengo que reconciliar con Dios. Si viene la sentencia y me destruye, es justo porque me lo merezco. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito decirle a Dios, perdóname.
Si tiene que pasar algo contundente sobre mí, me lo merezco, me lo gané a pulso. Pero perdóname, Señor. No soy recto delante de ti, no he hecho lo bueno. Y entonces proclaman ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Hasta el rey llegó el aviso. Oye, hay un tipo ahí hebreo, que además son enemigos de los ninivitas, que está diciéndonos que en 40 días Dios va a destruir nuestra ciudad. Y hasta el rey le cree. Y dice, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. También el rey estaba consciente de que su vida estaba ya llena de corrupción. También el rey estaba consciente de que ese país, esa ciudad, merecía ser destruido. Estas convicciones las produce el Espíritu de Dios en las vidas de las personas. Este deseo de decir, ya no puedo seguir siendo el mismo. Ya no puedo continuar siendo la misma. Debo reconciliarme. Y si es cierto, si hay una sentencia, me la merezco, pero necesito hacer las paces con Dios. Sí. E hizo proclamar y anunciar, dice arriba, y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, el rey también hizo lo que tenía que hacer. Versículo 7, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios de vez en cuando. No dice así, ¿verdad? Clamen a Dios, ¿de qué manera? Fuertemente. Es decir, de verdad, Dios va a destruir esta ciudad si hoy no tomo en serio el llamado que me está haciendo. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey. Versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, no estaban seguros, ¿eh? Nosotros tenemos hoy a Cristo en la cruz, mostrando esta obra de misericordia para nosotros. Ellos ni siquiera estaban seguros, pero tomaron las decisiones correctas. ¿Sí? Nosotros tenemos a Cristo muriendo, esta expresión de Dios diciendo, oye, de verdad me quiero reconciliar contigo. Necesitas volver a empezar. Ellos ni siquiera tenían esto, y con todo tomaron las cosas con mucha seriedad. Con mucha seriedad. Yo no, ya está aquí con esto. No podemos seguir iguales. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sabes que todos estos ninivitas, ese día, esos 3 días de ayuno, de estar viviendo en este estado, estuvieron clamando todo el tiempo? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué podían hacer? Nada. Lo único que hicieron fue clamar fuertemente. Muchas personas dicen, ay, es que necesito hacer esto y necesito hacer aquello. Perdón, lo único que necesitas es arrepentirte, es clamar fuertemente a Dios, diciéndole, por favor, no dejes que me siga destruyendo a mí mismo. No dejes que yo siga siendo esclavo de mis propias pasiones y deseos. No me dejes solo. Dame la oportunidad de volver a empezar. No me abandones, Señor. Me trajiste con este propósito, por favor, no me dejes. Déjame clamarte fuertemente. Y desde luego que Dios en su misericordia y en su bondad, dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios quiere perdonarte. Dios desea reconciliarse contigo. Si es cierto, no has hecho las cosas bien,
Él lo sabe y tú también lo sabes y tu conciencia lo sabe. Pero no quiere destruirte. ¿Te lo mereces? Sí. Yo también me lo merecía. Y hace 29 años el Señor llegó a mi corazón para rescatarme. Un 1 de octubre del 93. Y aquí, hasta aquí me ha traído mi Señor. Y te puedo decir con toda seguridad, amado, ni una sola vez ha decaído sus misericordias. Ha sido fiel y verdadero desde el principio hasta ahora. Y lo seguirá siendo hasta el final, porque es fiel y verdadero en todo lo que se ha comprometido a hacer. Sí. Y amado, confiar en Él es lo mejor que puedes hacer. De verdad. Entregarte a Él no tiene comparación, es lo mejor que puede existir en este mundo. Los ninivitas, sin saber si tenían oportunidad, buscaron a Dios fuertemente. ¿Cuántos días iban a pasar? 40. 40 días. No importa. Desde el primer día ellos creyeron. O sea, ni siquiera se pusieron a debatir con Dios. Desde el primer día creyeron. Algo estaba pasando en su corazón. Algo estaba pasando. Estaban escuchando y estaban creyendo. No se endurecieron. Hoy en día hay personas que se endurecen. Pero los ninivitas estaban escuchando y algo estaba golpeando su corazón. Decían, yo necesito volver a empezar. Yo necesito volver a empezar. ¿Sí? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Quieres esto para tu vida, no? Porque Él sí, Dios sí quiere. El Señor sí desea que vuelvas a su camino. El Señor sí desea, Él sí quiere que vuelvas a empezar. Nunca lo dudes. Ellos no lo dudaron. Dijeron, pues, si acaso se arrepentirá, vamos a empezar de nuevo. Vamos a arrepentirnos, vamos a decirle a Dios, de verdad lamento mucho cómo me ha llevado mi vida hasta el día de hoy. Sí. Y fueron sinceros en su búsqueda y clamaron fuertemente. Y Dios no les hizo lo que iba a hacer. Esto es muy importante que puedas entenderlo, amado. Ellos no tenían más que palabras. Clamar fuertemente, ¿qué es? Ten misericordia de mí porque me lo merezco, Señor. ¿Qué es clamar fuertemente? Sí, soy pecador. Sí, merezco el infierno por esto, por esto, por esto. Y ponle nombre a las cosas que sabes que has hecho mal. Pero clámale. Háblalo con Él. Sus oídos están dispuestos a escucharte. Si no te hubiera destruido hace tiempo. Tu vida y mi vida están en sus manos. Pero en definitiva, su mucha misericordia nos trajo hasta este punto. Y no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. No nos ha pagado. A lo mejor nos pudimos haber quedado muertos en la calle, en algún lugar. Quizás nuestras vidas iban encaminándose completamente a la más terrible alcoholismo, los vicios y demás, y ya íbamos camino a la muerte. Pero algo sucedió y se cruzó en nuestro camino y tuvo de nosotros misericordia, como escuchábamos en el canto, y de mí tuvo compasión. Él ha derramado aguas en el sequedal. Él es misericordioso. Dios había salvado a toda una ciudad, que le creyó. Pero el trato con Jonás todavía no terminaba. Aún Jonás estaba feliz de que Nínive fuera destruida. Son sus enemigos naturales. Y versículo número 1 del capítulo 4 dice, pero Jonás
se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás quería ver cómo caía fuego. Él ya se había visto cómo iba a ver cómo caía un meteorito, un terremoto. Algo iba a suceder que destruyera esa ciudad. Y se había sentado a esperarlo. Pero cuando se empieza a dar cuenta de que se están arrepintiendo, ¡ay! Pero Dios nunca me dio palabra para que se arrepintiera. Y era una sentencia, ¿no? Quizás dijo Jonás, no, ya no la libran. Están desechados para siempre, ¿no? Hay gente así, ¿sí? Hay gente que piensa que ya no hay oportunidad. Amado, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu. Si una persona no ha caído en esto, ¿es posible su redención? Sí, es posible su redención. ¿Te puedes reconciliar con Dios? Sí. Pero, amado, entendamos, aquí vemos que Jonás se enoja porque se da cuenta que la gente se empieza a arrepentir. Y él sabe lo que significa que la gente comience a cambiar y a convertirse. Pero si yo solamente les vine a decir que en 40 días serán destruidos, no les dije más. Pero Dios, teniendo compasión y misericordia, a sus conciencias estaba hablándoles. Amado, Dios no necesita de ningún ser humano. Él es el mejor predicador que existe. Él es la persona ideal para compartir su mensaje. Jonás solamente fue un vehículo que dio un aviso y se acabó. No debatió con nadie, ni tampoco lo deseaba. No se puso a tratar de convencer a nadie. Él solo dio la sentencia y se acabó. Y anhelaba que se cumpliera. Pero aquel que es sumo en misericordia, grande en misericordia y verdad, trató con el corazón de aquellos ninivitas y los convenció de que efectivamente era verdadero lo que se avecinaba y los llevó al arrepentimiento. ¿Quién lo hizo? ¿La predicación de Jonás? La predicación del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu el que atravesó los corazones de los ninivitas. ¿Quién les dijo, siéntate en cilicio? ¿Quién les dijo, cámbiate tus vestiduras? ¿Quién le dijo al rey, levántate de tu trono? ¿Quién se lo dijo? Jonás, ¿no? El Espíritu de Dios. El más grande predicador de todos los tiempos es el Espíritu de Cristo. Él es quien ejecuta su obra, quien hace obra de misericordia y de verdad. Sí. Y aquí vemos simplemente a Jonás enojado porque no le estaban saliendo las cuentas como quería. Porque las cosas se estaban arrepintiendo. Ya sabía que esto iba a pasar. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás sabía una cosa. Cuando Dios envía el mensaje a una persona o a un grupo de personas, envía su mensaje, es porque Él está queriéndose compadecer de esas personas. Él está teniendo misericordia de esas personas. No es gratis que estés aquí, no es gratis que yo esté aquí. Su mensaje llegó a nosotros o está llegando a nosotros. Es una obra de su misericordia. Sí. Es Él. Y Jonás sabía, es que por algo me mandó. Por una razón me dijo que le compartiera a tal persona. Y eso es lo que Dios nos está hablando aquí. Yo decía esto en mi tierra, por eso me apresuré a huir de Tarsis. Él no quería ser parte de la obra de misericordia de Dios. Le gustó el mensaje que dio, porque tenía que ver con juicio, eso sí. Pero sabía en el fondo y entendía que Dios lo estaba mandando a predicar un mensaje que iba a salvar a esa gente. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Jonás conocía a Dios. Y Él es clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sí, amado.
Dios puede establecer un juicio contra tu vida, pero también puede decir, no lo voy a ejecutar, porque mira cómo se arrepintió. Mira que de verdad fue sincero en su conversión. Sí. Y así pasó con ese joven que te platico. Le dio 3 meses. A mí no me tocaba saber si se iban a cumplir o no, solamente me dio el mensaje para entenderlo. Pero se arrepintió. Y hoy en día sirve al Señor con fervor de corazón, allá en su país. Él es fiel y verdadero, amados. Sí. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, ya que me dejaste en vergüenza, casi le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. O sea, soy tu profeta, Señor, y les estoy diciendo que en 40 días va a ser destruida. Y resulta que no va a pasar eso porque se arrepintieron. Me estás dejando mal a mí, Señor. O sea, no entendía Jonás al Dios que lo estaba mandando a tener misericordia, a ser uno con la misericordia de Dios. No lo entendía. Dios quiere tener compasión del ser humano, es que a veces no alcanzamos a entender. Él desea ponerte a salvo de ti misma, de ti mismo. Él desea ponerte a salvo de los caminos que has elegido incorrectos. Eso es todo. Y Él desea ayudarte. ¿Por qué te peleas con Él? ¿Por qué le dices no? ¿Por qué lo rechazas? Él desea hacer las paces contigo. Te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Yo ya no voy a poder seguir cargando con esta vergüenza de que haber dicho que iba a suceder algo y no sucedió, Señor. Amado, por supuesto que sucedió. Se arrepintieron los ninivitas. Pero es que ese mensaje nunca me lo diste. Dios no necesita decirnos todas las cosas, ¿eh? Simple y sencillamente nos convoca a hacer su voluntad. Los resultados es del predicador principal. ¿Sí me entiendes? No es cosa mía, ni es cosa de nadie, es cosa de Él. Él da los mensajes y Él da el arrepentimiento. Él concede esa gracia. No se trata de que haya favoritismos en un sentido u otro. Pero Jonás se veía a sí mismo como un profeta que no podía fallar con su relación con Dios y con lo que decía que iba a suceder. ¿Sí lo entendemos, amados? Y entonces Jonás se incomoda y se enoja, ¿no? Ya voy a quedar completamente sellado como un falso profeta, ¿no? Porque no pasó lo que les dije que iba a suceder. Ya quedé mal. No, mis amados. Cada mensaje que Dios envía es para misericordia. Aunque en ello haya sentencias muy severas, es por misericordia y amor que Dios trata con los corazones. Y no tiene por qué respaldar a sus siervos, sus profetas, ¿no? Simple y sencillamente es su voluntad salvar, independientemente de cuál sea el perico que hable. Sí me doy a entender. Es su voluntad, es su soberanía la que determina las cosas. Pero Jonás se sintió sin la protección, sin el respaldo de Dios, y dice, mejor me es la muerte que la vida. Si te das cuenta que era medio apasionado, Jonás era medio exagerado. ¿Sí? Es parte de su carácter. Pero Dios es paciente también con nosotros. Es misericordioso. Y aún aunque podamos tener muchos años en el Evangelio, aún se compadece de nosotros. Y lo necesitamos, y necesitamos esa compasión. No importa que lleve 29, 30 años de caminar con Él, necesito de su compasión. Porque no conozco todas las cosas, y Dios en su bondad desea ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí lo entendemos, amados? Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora el trato es con el corazón de Jonás. A ver, Jonás, reflexiona. ¿Está bien que te enojes y que hagas tanto drama? Porque te ves medio dramático, ¿no? Te estás tirando al piso. ¿Quieres que te levante? ¿Haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás. Fíjense cómo se sigue emberrinchado Jonás.
Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Cuántos días tardaba una persona en caminar esa ciudad? 3. Bueno, estuvo 37 días para ver qué acontecería con esa ciudad. O sea, se sentó y estuvo 37 días más esperando el juicio de Dios sobre esa ciudad. Cuando en 3 días Dios ya había logrado convertir a miles de personas. Sí, esa es la obra misericordiosa y grandiosa de Dios. No nos necesita, pero además sigue tratando con nosotros. Es grande en misericordia y bondad. Sí. Y se sienta bien digno, ¿no? Dios me tiene que respaldar, soy su profeta. Dios va a estar conmigo, me va a ayudar, le pertenezco. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Ay, sí, Dios sigue conmigo. Me está respaldando, me hizo crecer una planta que me diera sombra, así como que hasta me puso cómodo, ¿no? Entonces sí va a haber juicio. Sí van a pasar las cosas como las había dicho. ¿Por qué? Porque si Dios no me hubiera dado esta sombra tan a gusto, ¿verdad? Para poder ver cómo iba a ser destruida Nínive. Y a veces interpretamos las cosas de una manera a modo, a nuestra manera de querer que se hagan las cosas. No es así, amados. Las cosas no son de nuestros términos, nuestras formas. Está dentro del plan de Dios o no. Y se acabó. Y Él es el que determina. ¿Sí? A muchos de ustedes los conozco desde hace más de 20 años y jamás pensé volverlos a ver. Y Dios en su bondad así lo permitió. Yo pensé que me iba a quedar viviendo en Argentina. Dios no quiso que fuera así y me trajo de regreso. ¿Sí? Así que efectivamente las cosas como Dios las ve son distintas a como nosotros las vemos. ¿De acuerdo? Él se sienta, crece una calabacera, qué a gusto, la sombrita, ya no tengo ningún problema, ¿no? Y dice la Escritura, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, vemos los extremos, ¿no? Estaba bien enojado, emberrinchado y así como que Dios, ay, tiernamente, o sea, ya pasó lo del pez, o sea, estuvo 3 días a punto de morir. Ahora ya tenía otra manera de atender a Jonás, de ayudarlo. La primera sí se lo mereció y fue a pulso que se ganó estar en 3 días ahí a punto de morir ahogado. En esta ocasión ya Dios trata con él de manera distinta, hace salir una calabacera, se ve muy agradable, ¡ay, qué rico! Así sí voy a poder disfrutar de los juicios de Dios cayendo sobre esta ciudad tan corrupta que es Nínive. Hay gente que dentro de la fe no alcanza a entender que nunca se ha tratado de nosotros, sino de la gloria de Dios. Nunca se ha tratado de ti o de mí. Estamos en sus planes, amados, pero se trata de su gloria, de su voluntad, actuando a nuestro favor. Y pensar que tiene que hacer algo en otra persona, en esta o aquella, perdón, es decisión de Dios, ¿eh? Es decisión de Dios cómo tratar a cada ser humano. Es decisión de Él de cómo ayudar, cómo edificar cada vida. Uno lo único que puede hacer es colocar el pan sobre la mesa para que cada uno tome la porción que Jehová ponga en su corazón. Eso es todo. Juzgar, señalar, inquirir, etcétera, no hace sentido, porque no se trata de lo que uno quiera o desee, sino de cómo Dios tiene misericordia y hace su voluntad sobre cada ser humano. Y entonces, gocémonos y disfrutemos, dejémonos de berrinches, de dramas, y disfrutemos de lo que Dios nos está tratando a cada uno de manera personal, de lo que Dios quiere tratar con cada uno, ¿sí? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. No le duró ni un día el gozo de estar en la sombrita.
Y cuando se despierta, ve quemada la planta, toda carcomida por el gusano. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano y le hirió a Jonás en la cabeza. O sea, lo lesionó, se quemó la cabeza de tanto sol y del viento que estaba sobre él, y se desmayaba. Ay, también, apenas ayer estaba bien. Así trata Dios con nosotros, amados. A lo mejor el día de ayer dijiste, ay, qué día tan agradable, no sentí presión de nada, no estuve en ansiedad, estuve tranquilo, pero hoy pareciera que empezó el día con el pie izquierdo, decimos, ¿no? No como que creíamos en la suerte, que quede claro, es una expresión de decir, no me está yendo nada bien en mi día. Sí. Bueno, el día de ayer es una enseñanza que va junto con la del día de hoy. Es lo que Dios quiere que darnos, estar en momentos de tranquilidad y de paz, pero no todo el tiempo vamos a estar así, no lo vayamos a creer de esa manera. Ayer sí, hoy no. Hoy sí tocó que nos estuviera yendo mal en el día. No actuemos como actuó Jonás. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez se va al otro extremo, ¿no? Ahí tienes a una persona que lo mismo un día puede estar, ay, gloria a Dios, y al día siguiente quiere tirar la toalla. Este es Jonás. ¿Sí? De un día a otro su estado de ánimo pasó de estar arriba hacia abajo. Así era Jonás. No te creas especial, todos tenemos momentos así. ¿Sí? Pero Dios es fiel y verdadero y nos está queriendo ayudar. Él no se impacienta como tú y como yo, amado. Él te está queriendo ayudar. Y entonces dice, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué desgarradora frase, ¿no? O sea, era una persona que de verdad se tiraba al suelo y se levantaba y estaba feliz y se volvía a tirar al suelo. Estaba teniendo que ser tratado por Dios. Amado, aun cuando llevemos muchos años en Cristo, seguimos siendo tratados por Él. Bendito sea su nombre, porque no deja de ayudarnos. No nos deja ya estás listo, no estamos listos. Estamos siendo perfeccionados por medio de la fe. Sí, sí es cierto, el arrepentimiento te genera un cambio y dejas tus malos caminos, pero el aprender a hacer lo bueno sí es un proceso, porque nadie sabe hacer lo bueno. ¿Sí? Aprender a hacer lo bueno sí es un proceso, dejar de hacer lo malo es instantáneo. Eso grábatelo en tu corazón. Lo que entiendes que está mal, abandónalo, pero tendrás que ir aprendiendo a hacer lo bueno. Aprender a conocer a tu Dios. Versículo 10. Y Jehová dijo, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Qué emoción le había generado a Jonás el que hubiera crecido una calabacera? De felicidad. Ay, cuánto me ama Dios, ¿no? Y luego la destruye así. Ha de haber sido una calabacera hermosa, y de momento al día siguiente ya no existe esa planta tan bella que tenía. Qué lástima, ¿por qué Dios hace esto? Y a lo mejor te empiezas a generar un montón de conflictos en tu cabeza. ¿Qué hice mal? A ver, estás tirándote, estás enojándote. No tiene caso que lo sigas haciendo, por favor. Detente y escucha la voz de Dios. Detente. Tuviste lástima de esa calabacera en la cual no trabajaste. Aquí estamos por la misericordia de Dios, ¿eh? Por su misericordia. Es su trabajo, no el de alguien en lo particular. Es su bondad la que nos trajo hasta aquí. Tuviste lástima de esta calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Amado, tu vida le pertenece. Mi vida le pertenece. Sí. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Ese es el fruto de la salvación de Dios.
120,000 personas en menos de 40 días. Cuando Dios predica, predica, ¿verdad? Por lo demás, simple y sencillamente estamos siendo utilizados para su gloria y su honra en cada momento de nuestras vidas. 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así termina el libro de Jonás, con una pregunta. Oye, ¿no voy a tener misericordia de mi creación? ¿No voy a tener misericordia de las personas? Es que llevan mucho tiempo y están ahí nada más. ¿No va a tener Dios misericordia? Si le estaba teniendo de Jonás, que era ya profeta, ¿cómo no va a tener misericordia de las demás personas? Amados, Dios en su bondad tiene planes con cada uno de nosotros, contigo. Él tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Y lo va a llevar a cabo. Y a veces podemos discutir con Él y podemos no estar de acuerdo y nos podemos sentir incómodos y podemos decir, pero ¿por qué lo haces de esta manera? ¿No sería mejor de esta otra? Podemos sentirnos de muchas maneras, pero Él nos está enseñando y nos está instruyendo y nos endereza y nos quita cosas que no le sirvan y nos está ayudando. Gózate en su misericordia. Está teniendo misericordia y compasión de tu vida, ¿sí? No le tengas miedo. No temas. Temes si no buscas sinceramente a Dios, si no clamas fuertemente. Ahí sí creo que debas temer, porque entonces sí se avecinan cosas muy terribles. Pero si tu decisión es encontrarte con Él, lo vas a hacer. Porque Él ya salió al encuentro de ti. O sea, Él no lo vas a convencer de que te ayude. Cuando Dios pone en el corazón de los ninivitas sentarse en cilicio, desgarrar sus vestiduras, que aclamen ayuno y que clamen fuertemente, ¿quién lo estaba promoviendo? Ellos no sabían discernir entre su derecha e izquierda. ¿Quién les dijo cómo hacerle? ¿Quién los inspiró? Dios. Así que ¿quién iba a tener misericordia? ¿Por qué estás aquí? Por Dios. Él está teniendo misericordia de ti, sin importar tu pasado. Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecerle su bondad y compasión. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Hermoso eres, Jesús. Gracias por tener de nosotros misericordia, Señor. Gracias, amado Rey. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo de Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede que
en este día hacer por ti. Gracias, Señor. Gracias por esta obra de misericordia, Señor. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí. Y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito. Y ahora tan solo de Él quiero hablar. Y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti.